Invitación, así. Espero que sea entretenido este tema, interesante y que puedan salir ricas preguntas. Ahora, bueno, me encantaría si, obviamente, si pueden, poner sus cámaras para no sentir que estoy hablando solo. Voy a compartir la PPT. Me avisan si se ve, por favor. Sí, está todo Sí, se ve. perfecto. ¿Y ahora también? Sí. ¿Sí? Perfecto. Uy, ahí. Bueno, he querido hablar de un tema que yo he desarrollado una investigación en los últimos años por el Magíster en Estudios Internacionales que estudié, que tiene que ver con el tema de la Antártica, la protección de la Antártica, específicamente es la protección marina y cuáles son las eh, tratativas, conversaciones, desafíos y problemáticas que se dan en este contexto desde el punto de vista de la ciencia política, de las relaciones internacionales y la diplomacia. Eh, si bien es cierto, esta ponencia pretende tocar un poquito también temas científicos, no es mi fuerte, pero así como vamos a ver en el recorrido de esta conversación, se hace muy necesario también que los enfoques, sobre todo en la Antártica, sean tratados desde un punto de vista multidisciplinario. Así que la he titulado Hacia un futuro sostenible, desafíos de la creación de áreas marinas protegidas en la Antártida. ¿Qué son las áreas marinas protegidas en la Antártica? ¿Qué es el término? El término de áreas marinas protegidas, la verdad es que en la Antártica, y que lo vamos a ver más adelante, no existe. No hay una definición concreta de lo que es área marina protegida. Entonces, en parte de mi investigación y en los estudios que realicé al respecto, me voy a tomar el, el tono y voy a definirla como la considero. Esto es aquel espacio tridimensional en tanto sistema fondo oceánico, orilla de tierra adyacente, aire y columna de agua de alcance circumpolar, consagrada a la conservación, investigación y preservación de la biota marina y el ecosistema antártico, manteniendo su capacidad de resiliencia a los cambios, de adaptación propia a su aislamiento y reduciendo la introducción de especies ajenas al ecosistema, en que la conservación incluye una utilización racional de los recursos, los cuales son gestionados por la Comisión. ¿Cuál es esta comisión? Es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Consideremos que en la Antártica existe un régimen jurídico especial que no es parte necesariamente de la Organización de Naciones Unidas y que está regida por el sistema del Tratado Antártico. ¿Qué es lo que buscamos proteger? Nosotros en la escuela nos enseñaban una pirámide rígida que estaba en el top, el, el animal alfa que depredaba a los demás, y abajo el recurso que es más pequeño, pero que también es más numeroso. En realidad esto no es así en la Antártida. Lo que se busca es una red trófica y que si falta uno de estos animalitos o uno de estos eslabones de la red, se puede afectar completamente el ecosistema. Entonces podemos partir desde el krill, que es la base de la red trófica, pero podemos pues llegar a las aves como los pingüinos, las ballenas azules, las orcas, y entre otros animalitos como los peces, ¿no? Ahora bien, la Antártica está congelada. ¿Y por qué está congelada? Porque hace muchos millones de años atrás, y esto tiene que ver con el tema de la geología, la península se separó del continente sudamericano, que es lo que se conoce como el Estrecho de Drake. Esto que ocurrió, que les comento, fue uno de los catalizadores de que el continente se separara y se congelara. Investigaciones desde el punto de vista de la paleontología han descubierto que existieron bosques en la península. Ahora bien, tiene una forma característica, es una punta hacia el lado de Chile, un triángulo y mucho más extenso en las zonas que son adyacentes a Oceanía y a Asia. Si se derritiera la península, perdón, si se derritiera el continente antártico, estos serían archipiélagos, ¿ya? Ahora bien, en esta imagen, ustedes ven que hay unas líneas que es la corriente circumpolar antártica.
Esta es una de las corrientes más rápidas en el planeta y que separan el ecosistema antártico del ecosistema en general de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Son aguas frías, muy rápidas, que transportan la mayor cantidad de nutrientes y que también contribuyen al equilibrio. Estamos hablando a nivel global del cambio climático que se está viendo alterado actualmente. Entonces, por eso es muy importante tener estas consideraciones de áreas marinas protegidas, que vamos a ver a continuación. Ahora bien, respecto de las áreas marinas protegidas, las que están en azul son las proposiciones, pero las que están en celeste, que si se fijan es un área muy menor, son las que existen actualmente. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí en la Antártica no existe un régimen de soberanía de las naciones. Por lo tanto, las decisiones en el seno de la Convención para la Conservación deben ser realizadas en base al consenso. Si uno de los 27 países que son parte de esta comisión se opone, entonces no se pueden aprobar estas áreas. Dicho sea de paso, y viendo este mapa que está bien claro, el área del mar de Ross, que es la parte sur, la parte de abajo de la imagen, era considerablemente más extensa. Ustedes ven unos cuadritos que están separados ahí. Eso fue parte de la negociación diplomática que permitió, que fue una negociación de casi 6, 7 años, poder llevar a cabo. Y el área marina protegida en ese momento lo que buscó era que se protegiera por 50 años y actualmente solamente 35. Más cercano a nuestro país podemos ver las propuestas que son del dominio 1 y de las horcadas. Esta del dominio 1 es para nosotros muy importante porque junto con la República Argentina se está buscando poder proteger esta zona que es la más rica en krill y que también es más cercana a Sudamérica y el clima es más benigno. Por lo tanto, el ecosistema aquí es considerablemente más frágil que en las otras zonas del continente. Y la que es más proclive a que se desprendan los icebergs y por el derretimiento. Ahora, esta área del Mar de Ross que les mencionaba que era más ambiciosa, aquí yo les pego una imagen de lo que se firmó en el seno de la convención. Están las firmas de todos los involucrados de los distintos países. Ahí abajo a la izquierda está Chile, por ejemplo, y que demuestra de alguna forma la capacidad que tienen las naciones de llegar a un consenso, pero también dar alerta del alto costo desde el punto de vista de la negociación para poder llevar a cabo esto. En este gráfico, lo que pretendía hacer aquí es mostrar en un horizonte de 4 años lo dificultoso que fue para algunas naciones poder llegar a aprobar estas áreas marinas en el Mar de Ross, que es la más grande, de hecho es la más grande en el mundo, dicho sea de paso, con un tamaño equivalente a México, un poquito menos en realidad. ¿Ya? Entonces la propuesta fue de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Inmediatamente los países europeos y occidentales, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, lo apoyaron de inmediato. Si se fijan, Chile se mantuvo neutral en las primeras conversaciones y en 2013 ya da su apoyo. Chile es una nación pesquera. En este sentido, si bien es cierto, no tiene los volúmenes tan altos como Noruega, sin embargo, es de relevancia. De hecho, Noruega, siguiendo, y Japón se mantuvieron neutrales incluso ya en las tratativas, porque es una negociación que se da año a año, pero hay distintas instancias. Y finalmente los opositores que son China y Rusia. Vamos a seguir con esto. Mire, ¿por qué estos países se oponen? Eso es parte del sentido de esta ponencia y poder tratar de dilucidar por qué se oponen y simplemente no decir que ellos no quieren apoyar una solución de protección marina que es a todas luces la mejor manera de poder llegar a un consenso y poder proteger el entorno y el ecosistema. En el caso de Rusia, debemos considerar que la Antártica, así como otras zonas del mundo, están afectadas a los problemas geopolíticos que ocurren en el mundo. ¿Ya? Para decirlo sumamente claro, en 2014 inició el conflicto en Ucrania, que hoy es guerra,
Pero en ese año ya estaban estas escaramuzas, y eso provocó que constantemente se dijera que no, a menos de que Estados Unidos y los países occidentales dieran garantías de neutralidad en otros ámbitos. En el caso de China, que también es una nación pesquera, este es un caso que es más complejo. En primer lugar, China llegó tarde a los regímenes en la adecuación jurídica que rige el continente antártico. Se incluyó a China en el año 2007, por lo tanto, no es un país que ha propuesto, sino que es un país que ha debido seguir las reglas y como una superpotencia no se ha sentido cómodo. Por otro lado, en los planes quinquenales de este país, considera al espacio y al Antártico como las nuevas fronteras de la estrategia nacional de aquel país. Es decir, ahora están generando mayores recursos para poder crear nuevas bases, para poder pescar más. La flota de China, nosotros lo sabemos por las noticias que nos llegan de Ecuador, de Argentina, incluso afuera de la zona económica exclusiva chilena, de estos pesqueros que depredan y pescan todo lo que encuentran. Es por eso que encontramos esta oposición de estos países. Y esto continúa. Si ustedes ven 2015, 2016, 2016 es cuando ya se aprueba esta área marina protegida, pero ha sido la única que dijeron el sí. En adelante, todas las otras propuestas que vimos en las primeras láminas se han opuesto. Esta es el área marina protegida en el dominio 1, que como les mencionaba es muy importante para Chile y Argentina por la cercanía que tienen a ambos países y también por cómo afectaría la depredación del krill, siendo base de la red trófica, al ecosistema marino y que podría incluso afectar a la corriente de Humboldt. Entonces, si vieron ustedes, al principio estaba todo esto manchado de azul, pero ya se está empezando a acotar cada vez más, achicando, de manera que los pesqueros puedan, así en el paso de los recursos marinos, puedan pescar lo que más puedan. Por supuesto, los peces no saben de fronteras, así que están ahí los pesqueros esperando, pescan y se retiran. Sobre esta área marina, que es muy importante, he querido dejarles un video, así que me gustaría que lo pudiéramos ver, que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno y que se hizo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. Disculpa, no se escucha el video. ¿No se escucha? Ah, Me perdón, te falta compartir el audio. perdón. A ver, vamos a probar de nuevo. Un segundito. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí sí.
Bueno, para que nosotros pudiéramos llegar a revisar estos mapas y decidir desde el punto de vista de la negociación por qué es necesario poder proteger, es necesario el aporte loable de la comunidad científica interdisciplinaria. Aquí tenemos a oceanógrafos, a biólogos marinos, entre otras disciplinas de las ciencias, que han podido encontrar los datos, realizar investigaciones y esto encontrarlo en papers, proponerlos y así han estado construyendo esta área marina protegida. Por eso también resulta desde el punto de vista humano doloroso y complicado que esto ya siendo trabajado desde 2012 o 2013, todavía ya en 2023 y pasando a 2024, todavía no se puedan aprobar. Bueno, vamos a pasar así. ¿Cuáles son los desafíos? Entre mi investigación, la pregunta fue, bueno, ¿y por qué China no aprueba? ¿Por qué Rusia no aprueba? Desde la parte china, que uno de los oponentes dice, clarificar la relación existente entre conservación y uso racional de los recursos. Si uno le da una vuelta a lo que significa la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o sea, recursos vivos, o sea, recursos que se entiende que se van a pescar en algún momento, existe una trampita entonces diplomática, porque el área marina protegida lo que busca es proteger, o sea, negar el acceso de los pesqueros a obtener los recursos. Esta es una de las razones por las que países, incluso como Noruega, que es un país que pesca bastante, se opusieron a las primeras versiones de área marina protegida propuesta por Chile y Argentina. Como lo mencionaba, la geopolítica mundial en la Antártica va a incidir, yo diría que permanentemente, porque la Antártica es un continente que tiene muchos recursos, que ningún país ejerce soberanía y que está ahí a la espera en razón de las guerras, de los conflictos y la falta de recursos a nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, de fertilizantes. Las investigaciones han arrojado que en el CRIM se pueden obtener biofertilizantes. Eh, Va a ser sin duda uno de los elementos de conflicto, no diría yo a futuro, sino que ya es presente. La negativa de los países del este refiere a esto, y no podríamos decir que no es así. Por otra parte, atendiendo también, porque esto es desde el punto de vista occidental, pero ¿qué dicen los orientales? Las partes que se oponen aducen que las áreas marinas protegidas son mecanismos que permitirían a algunas naciones fortalecer su reclamo de soberanía. Chile y Argentina son países que reclaman soberanía. Estos son los únicos países que se reconocen entre sí los reclamos mientras no se superpongan. Todos los países que son del occidente rico, digamos, Europa y Oceanía, ellos apoyan entre sí. Australia reconoce todas las reclamaciones de Francia, reconoce la reclamación de Reino Unido, asimismo Francia lo hace con los otros países, con el de Noruega, por ejemplo. Y lamentablemente, si ellos ocupan este argumento, nobleza obliga, dentro de la investigación académica, uno podría decir que es cierto, porque existen antecedentes de los años 50 y 60 de Australia y Francia, que ocuparon argumentos desde el punto de vista de los ecosistemas y la protección del medio ambiente para fortalecer sus reclamos de soberanía. Aquí lo que quise agregar, porque hace muy poco hubo una reunión de la convención en Santiago, y se trajo esta, si ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, es un krill de hielo, ¿no? La seña de proteger la Antártica. Y cuando se encontró, perdón, cuando ya se terminó esta reunión, bueno, que fue lo que mencionaron los medios occidentales, pues ahí los tienen. China y Rusia hacen fracasar la cumbre, hay molestias porque China y Rusia lo bloqueó arriba, lo bloqueó abajo, no hay un espacio para poder investigar las razones del por qué. Y así pasan los años y no se encuentra una respuesta, precisamente porque se considera que estos países son rivales. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Primero, considerar que esto no es solamente algo que atañe ni al derecho o a las internacionalistas o a la ciencia. La ciencia es un aliado, o los internacionalistas, si ustedes lo quieren, los abogados de la ciencia, para poder tener los mejores argumentos al momento de que uno diga, bueno, ya
ya no puedes negarte a esto, a menos de que solamente sea por un tema geopolítico, es hacer trabajo mancomunado. Entiendo yo que se hace en forma tímida, pero existe, pero la mayor parte de la carga y la investigación viene desde la ciencia. Por eso no hay como una pequeña disonancia entre el trabajo científico con el trabajo diplomático entre Chile y Argentina y ciencia en general. Lo otro, lo que mencioné al inicio, oficializar qué se entiende por área marina protegida en contexto antártico. No existe una definición. Y hasta el día de hoy, esto era un reclamo que adujo Rusia y China en el año 2013, han pasado 10 años, y al parecer todavía no se pueden poner de acuerdo a encontrar una definición del término. Por otra parte, y esto me acerco a lo que investigo, los elementos interculturales de la negociación diplomática, a lo que decía Humberto Maturana, dicho sea de paso, comprender la postura del otro y tratar de entender por qué dice lo que dice. Eh, no es que los chinos o los rusos se nieguen porque sí, sino que pueden haber argumentos que deben ser atendidos y por último, desde un punto de vista estratégico, tomarlos en cuenta para poder eh, cambiar ese discurso. Y como estamos en un momento de crisis geopolítica mundial, y por eso mostraba también las respuestas desde la media, porque eso genera también en la política eh, eventos y respuestas específicas, los intentos de aislar mediáticamente y políticamente a estos países que son oponentes, no oponentes de los países, sino que son los países que han rechazado estas posturas de áreas marinas protegidas, no han dado frutos. Y para países que necesitan, en este caso Chile y Argentina, por estar más cerca, que le dan un valor mayor, y que además son los patrocinadores del área marina protegida el dominio 1, resulta muy complicado. Así que con eso lo dejo y atendamos preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Cristian. Y la verdad es que sí hay preguntas. La primera es de Juan Baez, que pregunta, ¿qué tan amenazada está la Antártica por la falta de los recursos? Bueno, hay algunas que dicen que está muy amenazada actualmente y que es necesario, y como ese es el argumento que permitiría, o sea, que da el valor necesario, urgente, para poder llegar a iniciativas de áreas marinas protegidas. Pero por otra parte, el hecho que exista una convención y que sea tan, eh, tan rígida que puede saber con exactitud dónde está X barco que tiene tal nombre y que va a pescar tal cantidad de toneladas de tal recurso, indicaría que hay un control bastante bueno. No obstante, los países que son más poderosos y que además se oponen también a esta regulación y a esta fiscalización por parte de los medios de la convención. Entonces, por una parte, si esto funcionara tal como está, yo diría que no sería necesario realmente un área marina protegida. Pero como eso en la realidad geopolítica no se da, sin duda que es muy importante. Es cierto que la Antártica se está derritiendo, es cierto que cada vez se está achicando la masa de hielo, es cierto que en lugares donde hubo hielos eternos ahora está creciendo musgo, y también es cierto que las especies se están viendo amenazadas. O sea, la acción desde la ciencia y desde las áreas de la humanidad para proteger este continente sí es muy necesario y muy real. Mm. Bueno, Alonso pregunta, ¿funcionan los grupos que se oponen a la pesca ilegal? ¿A qué se refiere con grupos? No especifica. Alonso, ¿podría especificarlo de alguna manera? Pero probablemente sea quizá grupos como de organizaciones estudiantiles o ciudadanas que generen oposiciones. Probablemente se refiere a eso. Bueno, si ese es el caso, no lo mencioné en esta exposición y que lamento mucho no haberlo hecho, pero sin duda que es muy importante la labor de las organizaciones no gubernamentales, las ONG y la sociedad civil. O sea, hay temas que no están en la agenda
y que no es que no sean importantes, pero si no están ahí los stakeholders que puedan ver estas situaciones y llevarlo a la palestra con un argumento serio y con una estrategia, es por eso también que no existen mayores innovaciones. Y en ese sentido, la labor de las organizaciones no gubernamentales es muy importante. Mm, O sea, en este sentido, grupos como Greenpeace, por ejemplo, sí aportan en ello, sí, sin duda. ¿Hay algún grupo como chileno que aporte en eso? ¿Que haya que la gente podría participar? ¿Que conozcas? Mira, lo desconozco y si no diríamos nosotros mismos, que en realidad lo que se busca es generar conciencia. Existe una encuesta de nuestra parte que preguntaba qué tan consciente está la persona, y esto fue en Magallanes, sobre la Antártica, y los resultados no fueron necesariamente buenos. Si esto lo extrapolamos a la realidad nacional, quizás tengamos resultados similares o aún más críticos. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo? El primer trabajo es dar a conocer. El primer trabajo es dar a conocer, y luego de dar a conocer, mencionar la importancia que tiene este lugar, que puede ser tan lejano, y que no importa, podría decir, pero si uno lo menciona, bueno, si cambia en 2, 3 centímetros, o 3, no sé cuánto en realidad, el nivel del mar, ¿cómo va a afectar esto al clima nacional? Si es que la corriente de Humboldt, que es fría, ¿qué pasa si se vuelve tibia? Esos son temas que se pueden ir tocando didácticamente, por supuesto, dependiendo del público, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de las ciencias sociales. Yo creo que el primer trabajo está en la educación. Claro. Gaspar pregunta, ¿qué podemos hacer desde el derecho internacional para frenar a los países que se oponen a las políticas de conservación? Bueno, lo que hacen los países occidentales, y no sé si tomarlo esto como crítica, y espero que no suene así, pero tienden a ser grupos que aíslan a los otros países del mundo, y cuando ya está todo listo te piden firme. Y si no firma, usted es malvado. Lo que podrían hacer los países occidentales es forzar la mano, si me permiten la expresión, de manera de que ya no sea necesario que las decisiones se tomen en consenso. ¿Por qué se debería tomar en consenso en algún momento? Porque en contexto de Guerra Fría, las dos superpotencias no tenían reclamaciones soberanas. Por lo tanto, bueno, congelemos esto, no llevemos nuestros misiles nucleares ni nuestra milicia a este lugar prístino, protejámoslo, congelemos la Antártida, eso se de paso. Pero ahora que no es así, claro, ahora que no es así y ahora que hay mayores intereses, algunos se preguntan, bueno, ¿por qué debiéramos dejar que China y Rusia constantemente boicoteen esta iniciativa? Por otra parte, Noruega, pero Noruega podemos dar la vuelta, porque Noruega pesca mucho, pero es un país que está al otro lado del mundo y que diplomáticamente se le puede decir, en base a la negociación, ok, usted quite la negativa, apóyenos y le damos otra cosa. Porque también es un país que depreda quizás a un nivel mayor que China, incluso en la Antártica. Eh, entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, yo creo que podría ir por ahí. O sea, Mm, en otras palabras, cambiar las reglas del juego. Hay países, por ejemplo, y que son muy críticos del sistema del Tratado Antártico, porque el sistema del Tratado Antártico es para los detractores, un club de países que protegen la Antártica o que la quieren para sí. Pero si ustedes vean, las Naciones Unidas están representadas por más de 170 países, pero el sistema de Tratado Antártico, no tengo el número exacto ahora, pero no debería estar muy equivocado, de 30 países. Entonces es un club antártico. Los detractores en ese sentido tienen un argumento que es algo difícil de, de responder. Por una parte, las Naciones Unidas, que están representadas por muchas naciones, y por otro lado, un club antártico, desde el cual está Chile. Entonces, desde un punto de vista nacional, también yo diría que nos interesa mantener el sistema como está, que eh, abrirlo a otras naciones. claro. Cristian pregunta, ¿qué está haciendo Chile en la actualidad para conservar las áreas marinas? Si es la Antártica, Chile es uno de los países signatarios del sistema de tratado antártico, es parte de la convención y es un país que apoya la iniciativa.
Es más, es un país patrocinador de la iniciativa del Dominio 1. Ahora hablando desde el punto de vista de la nación, desde el 2017 se reunieron en La Serena una especie de Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas. La cuarta versión, y la primera en el hemisferio sur, fue en Chile, de La Serena. ¿Por qué La Serena? Porque está muy cerca la reserva Pingüino de Humboldt, y si recordamos por las noticias lo que es el proyecto Dominga, lo que se pretendía en aquel año era consagrar esa zona como un área marina protegida. Chile es un país que en los números protege mucho su mar, pero si escarbamos un poquito, nos daremos cuenta que la mayor parte de lo que protege Chile son en sus territorios insulares, los territorios en Oceanía, o sea, es decir, Rapa Nui, en la isla San Ambrosio, en las islas Diego Ramírez, si no me equivoco, al sur del Cabo de Hornos, pero no encontramos un área marina protegida, por ejemplo, en el mar interior. Mar interior me refiero a la zona de Chiloé, Puerto Montt, Horno Pirén, por ejemplo, porque esa es una zona donde se crían salmones. Claro. Entonces ahí hay una, claro, hay una disonancia del discurso, podemos decir, Chile es un país pionero, de hecho lo es. De hecho lo es un país que protege mucho, pero también hay que hacer esa salvedad que dónde están estas áreas marinas protegidas, bastante lejos del territorio nacional continental. Yerke pregunta qué esperanza se tiene con el SAP a las áreas marinas protegidas en la Antártica. Perdón, con O el sea, SAP. con el Servicio de Bienestar y Áreas Protegidas. Perdón mi pronunciación. Ah, bueno, como Chile no detenta soberanía en la Antártica, aunque es un país reclamante, las iniciativas que surjan de nuestro país siempre son en el marco del sistema del Tratado Antártico y en específico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Biomarinos. En ese sentido, los esfuerzos diplomáticos y de la comunidad científica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Instituto Antártico Chileno van en el trabajo y en la intención de poder aprobar esta área marina protegida. Comprendo. Y Juan, la última pregunta, ¿se dan muchos conflictos por la diferencia entre conceptos de los científicos en cada país? Algunos mencionan, y aquí voy a tocar solamente lo que conozco, así que lamento no poder responder esa pregunta en específico, pero dentro de la comunidad científica de lo que yo conozco es que hay un consenso en la necesidad de proteger las zonas. Hay un consenso también, por lo menos en el dominio 1, de que se debe proteger el krill, porque si el krill los números de la biomasa del krill decaen, va a decaer la red trófica a niveles que pueden ser irreparables. Eh, esos consensos han permitido que se avance a, a la propuesta del dominio 1. Es una de las propuestas más documentadas, incluso mucho más profundas que la negociación que permitió el área marina protegida en el Mar de Ross. En otras palabras, podríamos decir que se ha sobreestudiado, o sea, es siempre necesario, por cierto, pero se ha investigado bastante, suficiente para poder tener toda la información científica disponible para que se apruebe esta área marina protegida. Si no se aprueba, no es por una razón científica. Algunos, por supuesto, desde el punto de vista diplomático mencionan, es necesario realizar mayores investigaciones científicas que demuestren que es necesario proteger punto X de esta área marina protegida. Pero la verdad es que no es así. O sea, es un argumento para mantener el no. Lo cierto es que sí existe una información científica robusta que permitiría ya que se apruebe. Comprendo. Y esas serían todas las preguntas que ha hecho el público. Sí, quedó una, pero es para la presentación que viene a continuación, así que los llamo para que puedan cambiar la presentación. Se va a presentar como grupo. Perfecto. Sí, bien, buenas tardes a todos. Y primero que todo quiero agradecer a Cristian, ¿cierto? Que es parte, bueno, si bien no pudo estar en Punta Arenas, pero uno de los miembros fundadores también de la Fundación, ¿cierto? Coalición de Jóvenes Antárticos que nosotros creamos, ¿cierto? Que ya lleva funcionando al menos 3 años ya de manera virtual, nació en pandemia de hecho.
y que actualmente ya hemos estado haciendo más trabajos presenciales. Bueno, en distintas ciudades se ha intentado, ¿cierto?, llevar a cabo varias actividades, así que Cristian, que se encuentra, ¿cierto?, en Santiago, ¿cierto?, desde allá también es parte, ¿cierto?, de nuestra fundación. Así que agradecerle a Cristian también, ¿cierto?, por el interesante tema que nos acaba de presentar, y también mostrar un poco que hablar de Antártica no siempre es hablar acerca de temas netamente científicos, ¿cierto? Sino que también es hablar un poco del derecho antártico en este caso, y todo el tipo que involucra todo lo que involucra también la diplomacia, las relaciones internacionales también con los otros países, porque a eso nos invita la Antártica también, al diálogo, a poder conversar, a poder generar consensos, en definitiva, en todos estos temas que son fundamentales para nuestro bienestar, para la biodiversidad en general, ¿cierto? Entonces, y para poder mantener nuestros ecosistemas los más sanos posibles y podamos tenerlos por muchos más años más, que es lo que nos gustaría, ¿cierto? Por siglos, quizás y mucho más tiempo. Así que agradecer, ¿cierto?, el espacio también a la Liga de las Ciencias también, y de poder comenzar, ¿cierto?, a lo mejor en el futuro seguir haciendo actividades en conjunto. Así que ahora paso a comentarles un poco acerca de nuestra fundación, ¿cierto? Ahí había una pregunta y aprovechar, ¿cierto?, de responderle un poco en base a esto, ¿cierto? Y bien, nosotros somos una fundación que surge principalmente por el año 2017, ¿cierto? Con un proyecto que surgió en Australia, ya específicamente en la Universidad de Sydney, ¿cierto? Que surgió un proyecto de ciudades antárticas que buscaba principalmente poner o generar una conexión entre las principales puertas de entrada al continente. Ya ahí por eso tenemos a Hobart en Nueva Zelanda, perdón, Australia, en Christchurch, en Nueva Zelanda, Punta Arenas, ¿cierto? Que es la ciudad donde yo me encuentro aquí en nuestro país, ¿cierto? Capital también de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Ushuaia en Argentina y Ciudad del Cabo también en Sudáfrica, ¿cierto? Que son consideradas las principales puertas de ingreso, desde donde parten, digamos, las misiones de exploración y de investigación científica. Así que desde allí surge, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, donde, bueno, nuestra fundadora principal, que es la presidenta también y que nos está viendo allí, que es Katia Macías, fue seleccionada como una de las jóvenes, ya, que representó a nuestra ciudad de Punta Arenas y que viajó junto a otros representantes también de las otras puertas de entrada al continente antártico, y allí, a partir de ese viaje, ¿cierto?, surgió esta idea también de poder generar diferentes coaliciones en las diferentes puertas de entrada. Y así surgimos nosotros como como coalición en un inicio, ya para poder de alguna forma colaborar también en dar a conocer todos aquellos trabajos que ya se están realizando, que se han hecho, ¿cierto?, en las distintas áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, y del área científica también, ya, porque nosotros somos una fundación bastante integral que tiene integrantes que son artistas, hay químicos farmacéuticos, hay abogados también, hay estudiantes, hay biólogos marinos, profesores. Entonces somos una fundación bastante integral, bastante diversa, y eso es lo que nosotros queremos también promover, ¿cierto? Queremos demostrar también que hay muchas posibilidades de poder conocer la Antártica desde diferentes ámbitos. Y por eso también nosotros queremos, como mi visión principalmente, que las ciudades se unan inspiradas en estos valores antárticos, ¿cierto? Si bien no todos son puertas de entrada, por ejemplo, a lo mejor en Chile, ¿cierto?, o tienen tanta relevancia para el continente antártico, de alguna forma queremos que estos valores, que son la paz, la colaboración, ¿cierto?, principalmente se puedan llevar también hacia otros lugares del planeta, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque, como bien dice allí, buscamos también la proyección eh, de este futuro que nosotros compartimos, ¿cierto? Principalmente. Y bueno, nuestra misión es poder construir una red de jóvenes custodios de las 5 puertas de entrada a la Antártica para fomentar principalmente comunidades sustentables e identidades urbanas interconectadas,
Ya, si bien nosotros actualmente somos la única coalición que está en funcionamiento, ¿cierto? Eso no quiere decir que a lo mejor en el futuro, en el corto plazo, ojalá, ¿cierto? Puedan ir en base a la experiencia que nosotros podamos ir teniendo, inspirar también a otras personas a crear otras coaliciones también en otras ciudades, ¿por qué no? Y nuestro enfoque es también entregar herramientas, bueno, a jóvenes, a gente de en verdad de diferentes edades, ya, porque nosotros hemos realizado trabajos con muchas personas de distintas edades, ya, y de esa forma ellos también descubran y ejerzan su poder como agentes de cambio principalmente en esta sociedad. Tratar de llevar a cabo, llevarles el mayor conocimiento posible o que nosotros podamos entregar. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras metas estratégicas? Son principalmente las que ustedes pueden ver allí, la participación juvenil, ya como ustedes bien pueden leer, somos una coalición de jóvenes, pero no todos somos jóvenes, ¿cierto? Según las políticas que existen actualmente en nuestro país, pero es una coalición, una fundación que surge de ideas de los jóvenes principalmente e invita también a personas de todas las edades, en definitiva, a poder participar dentro de nuestra fundación. ¿Ya? Así que no es una limitación en definitiva la edad. Y bueno, y también otra de las metas que nosotros tenemos es generar conectividad principalmente en con las otras puertas de entrada. Queremos, ojalá, promover eso de alguna forma desde Punta Arenas, desde nuestro país, ¿cierto? Hacia el resto del mundo también. ¿Ya? Y generar también un sentido de identidad y pertenencia, quizás, ¿por qué no? En la cultura local, a partir de la sustentabilidad, de la educación también y la divulgación de los conocimientos que existen y aquellos que sí ya se están construyendo. Y bien, como yo les decía, somos y como la comentaba también en algún momento Cristian, somos una fundación que tenemos personas de diferentes lugares del país en este momento, y de diferentes comunas también dentro de la misma región, ¿no es cierto?, que es donde surgió la fundación. Gente de la comuna de Punta Arenas, de Puerto Natales, de San Gregorio también. Hay personas también y profesionales que están en Valparaíso también, en Viña del Mar y en Santiago, ¿cierto? Y también hemos tenido la posibilidad, ¿cierto?, de realizar actividades también en varias de estas ciudades. Ya, por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? Allí tenemos algunas, Anatote, que ayer estuvo trabajando en la Universidad Católica, ¿cierto? En el Día del Pingüino, haciendo algunas actividades ahí en la universidad, ¿cierto? Con Natalia también, que estuvo ahí presente. Se ha intentado también realizar otras actividades también en colegios de Valparaíso, ¿cierto? Y así una diversidad de actividades también en Punta Arenas, ¿cierto? Que es donde principalmente nosotros estamos activos. Y allí ustedes pueden ver algunas de las imágenes, ¿cierto? De todas esas actividades que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Desde conversatorios, hemos tenido café antárticos, hemos participado también en la difusión de diferentes juegos también, colaborándole a otras fundaciones de aquí de la ciudad. Hemos hecho talleres propios también en la Universidad de Magallanes. Hemos realizado actividades como el Pingüinízate para construir pingüinos y así muchas cosas que son bastante didácticas, la verdad, o al menos lo intentamos, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver también otras imágenes. Por ejemplo, aquí al medio tenemos una actividad que hicimos en la escuela de Punta Delgada en San Gregorio, ¿cierto? Aquí participación también que tuvimos con la Seremía del Medio Ambiente aquí en Punta Arenas. Y aquí tenemos una fotografía también del Café Antártico que realizamos también en conmemoración de la puesta en vigencia del Tratado Antártico, ¿cierto? Que fue hace muy poquito. Y bueno, nosotros ahora hemos colaborado con muchas instituciones también. Ahí ustedes pueden ver al Instituto Antártico Chileno, Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, Fundación Antártica 21, Fundación Nórdica, Explora, la Armada de Chile, Instituto Milenio Base. Y bueno, ahora con ustedes también, ¿cierto? Con la Liga de las Ciencias, que podemos ahí seguir realizando también trabajos colaborativos, ¿cierto? Apoyándonos en definitiva, porque eso es lo que nosotros buscamos, que es potenciar un poco desde lo que nosotros tenemos, colaborándonos en definitiva, porque eso es lo que buscamos, ¿cierto? Es en definitiva ayudar a concientizar un poquito acerca de nuestro entorno, nuestro medio ambiente y la diversidad también en general que existe en nuestro planeta y, ¿por qué no, partir desde Antártica, ¿cierto? Y bueno, ahora, ¿cómo no? ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cierto? Ahí les dejamos un código QR también, pero nos pueden encontrar en Instagram, ¿cierto? Como
AIC-PUC, ¿cierto? En Twitter también estamos, ¿cierto? Tenemos el mismo, ¿cierto? Allí que ustedes pueden ver. Y en Facebook como Coalición de Jóvenes Antárticos, ¿cierto? Ahí en todos esos lugares nos pueden encontrar. ¿Ya? Así que, nada, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes, en que podamos, quizás, si hay alguien que quiera hacer alguna actividad, alguna idea, nosotros siempre estamos dispuestos también a poder generarlas, a poder ayudar, ¿cierto? Y a ver cómo lo podemos hacer, en definitiva. Así que eso, agradecerles a ustedes, agradecerles a Cristian, así que si hay otra pregunta, bueno, ahí queda abierta la posibilidad. Así que muchas gracias. Increíble, muchas gracias, la verdad. Esto sin duda ayuda no solamente a ver el área de trabajo de ustedes, sino también la gente que hay detrás, sobre todo, que es muy importante. No sé si alguien más tiene preguntas que hacerle respecto al trabajo. Sin duda, por favor, síganlo en las redes sociales. El trabajo que hacen es muy importante y como liga igual vamos a querer seguir apoyándolo y sobre todo dándoles más difusión porque se necesita, la verdad. No sé si alguien tiene alguna duda. Quizás solamente agregar una cosa que se me pasó, que es que, bueno, cómo se pueden hacer parte, ¿cierto?, de nuestra fundación, porque si bien habemos miembros fundadores también, es una fundación que también va a poder ingresar más personas, obviamente. Y para eso nosotros vamos a abrir dos momentos durante el año, ¿cierto? Ahora prontamente yo creo que vamos a abrir uno, quizás ahí tenemos que organizarnos también todavía, porque estamos en un proceso de organización aún, porque hace poquito nos oficializamos ya como fundación, ya a principios de año. Pero van a haber dos momentos ya para poder participar, que los vamos a ir publicando también en nuestras redes sociales, para que se puedan unir, principalmente donde allí vamos a dar todas las informaciones, ¿cierto? Los requisitos, que no son mucho la verdad, principalmente es la motivación por participar, por unirse, ¿cierto? A difundir también a partir de lo que las herramientas que uno tiene en definitiva, y participar activamente también dentro de la coalición. En general es como eso, ¿cierto? Junto con otras cosas también que íbamos a ir dando a conocer. Comprendemos, muchas gracias. Insisto, parece que no hay preguntas. Así que desde aquí igual vamos a despedir la charla. Muchísimas gracias por estar acá, la verdad. Yo creo que aquí todos quedamos impresionados y sobre todo sobre conocer sobre su trabajo. Así que muchísimas gracias, insisto, y gracias también a la gente que está aquí por haber venido a la charla. En ese caso nos despedimos. Y por favor síganlo, sigan el trabajo y si alguien de aquí está interesado, no duden en contactarlo desde la liga, igual vamos a estar mostrando sus redes sociales para que lo sigan. Que muchas gracias por el trabajo y cuídense mucho.